Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer. Y hoy vamos a hacer un programa un poco diferente. Siempre nuestros invitados son escritores que hablan de sus libros, de sus historias, pero también queremos en este espacio abrir una conversación con lectores y con gente que le ayuda a la lectura, a la literatura, a la promoción del conocimiento. Y pues es muy bueno empezar esta serie con una gran lectora, además gran enamorada del Perú, que lamentablemente dice adiós al Perú, pero me imagino que va a seguir conectada con este país, que es la embajadora del Reino Unido, Kate Harrison. Embajadora, gracias por estar aquí en Epicentro en Hora de Leer. Muchísimas gracias por la invitación, realmente. No, es un gran gusto. Bueno, pues yo les cuento que conocí a la embajadora en uno de los lanzamientos del Hey Festival que se hace en su casa, y ahora vamos a hablar de su casa, porque pues ustedes saben, es un encuentro muy importante del pensamiento, de la discusión, de la conversación, un encuentro además muy relajado que permite encontrarse con los escritores y que además nos lleva a un escenario maravilloso que es Arequipa. Y el día que la conocí me dijo, es que a mí me encanta leer, pero bueno, hay mucha gente que dice me encanta leer y no es cierto. En el caso suyo sí, y le voy a hacer la pregunta que me hacen a mí, embajadora. ¿Cuántos libros lee? Como estoy ya en el Perú, lo que me encanta es leer libros en español. A veces también, ¿no? Hago tiempo también para leer nuevos libros en inglés también, pero a mí lo que me encanta no es únicamente leer cómo es la novela, cómo es la historia, para también conectarme con el idioma, ¿no? A través de la literatura. Entonces, a veces también me encanta leer, ¿no? En voz alta, también para como realmente sentir más el idioma, ¿no? de la literatura. Ajá, pues también les tengo que contar, hay gente que lo sabe, pero probablemente no todo el mundo, que la embajadora cuando a usted la asignaron a Perú no hablaba español y ahora habla perfectamente. ¿Cómo fue ese proceso de aprender español y de involucrarse tanto con la cultura peruana? Sí, antes de venir al Perú, yo creo que he leído como algunos pocos libros, ¿no? Peruanos. Por ejemplo, libros de Mario Vargas Llosa, pero en inglés, por ejemplo, ¿no? Ajá. Conversación en la catedral, pero en inglés primeramente. Y después he tratado de, ¿no? ingresar para leer algunos libros en español. Yo recuerdo que algunos de los primeros libros que he leído en español fue algo de Jaime Bailey, que mi profesora, quien era peruana, me ha como dicho que quizás eso sería como algo completamente diferente, ¿no? Bastante como violento de una forma. Entonces también empezaron para leer estos tipos de libros que fueron un poco más sencillos, ¿no? Porque para empezar con la posibilidad de leer Conversación en la Catedral en español, bien difícil, porque para leerlo en inglés también es difícil, porque hay tantas conversaciones, ¿no? Todos como pasando en paralelo y bien difícil para entender todo. Pero después yo he vuelto para leer en español. Pero por Ajá. supuesto yo conocía ya la historia y eso fue más fácil así. Pero también ahorita estoy leyendo otros libros, por ejemplo, de Vargas Llosa en español. Por ejemplo, recién he leído Tiempos Recios, Tiempos recios, que sí. también fue interesante. He leído algunos más en español y también siempre para mí no es únicamente el tema de leer los libros, pero también a tratar de usar podcasts también, ¿no? Para aprender el español de un nivel mejor. Y Ujú. yo he ingresado a través, por ejemplo, de NPR y Radio Ambulante. Y eso para mí Ajá. fue muy interesante porque las historias en Radio Ambulante son historias más sociales. Entonces fue a través de Radio Ambulante que he conocido un poco más del país, un poco más de diferentes temas, algunos bien fuertes, ¿no? Que pasaron en el país. Por ejemplo, temas como lo de sodalicio, lo de cómo es la situación en el Perú, ¿no? En términos de todas las personas desaparecidas. Entonces, siempre me encanta, ¿no? Para entrar por tratar de aprender y entender el país a través de las diferentes voces, ¿no? De diferentes personas, o sea, a través de los libros, o sea, a través de las cuentas, ¿no? Orales, porque también hay muchas historias por contar en el Perú y no necesariamente a través de los libros. Sí. Embajadora, le decía al principio que íbamos a hablar de la casa porque
Porque bueno, hay gente que no sabe que usted vive en la casa de Julius. ¿Cómo es Exacto. eso de que usted vive en la casa de Un Mundo para Julius? Sí, no, eso para mí ha sido muy interesante. Antes de llegar al Perú, yo he escuchado el nombre, ¿no? De Alfredo Bryce, pero no, no he leído en ese momento el libro. Entonces, poco después de llegar al país, alguien me dijo, pero ¿sabes que su casa es la casa donde ha mudado Julio y su familia? Ujú. Después de su tiempo en el country, ¿no? Porque Sí. ellos estaban antes en una casa muy como histórica, no recuerdo exactamente dónde en Lima, y En después ha San pasado Isidro, en el country, en la zona del poquito. country, en San Isidro, claro. Y después al country en San Isidro, y después estaban con ese como arquitecto que ha tenido esas ideas muy modernas, con muchas ventanas, ¿no? Con una casa mucho más moderna. Y eso de hecho es mi casa. Ujú. Y eso ha sido muy interesante para mí porque cuando he empezado para leer ese libro, también he tenido esa conexión, ¿no? Que es un poco más fuerte por entender, ¿no? O por saber que esa casa que yo estoy usando todos los días era también la casa, ¿no? Pensar en ese libro. Es interesante también para mí porque yo tengo, por ejemplo, en equipo, ¿no? Personas que trabajan en mi casa, ¿no? Que trabajan Ujú. en la cocina para preparar eventos, recepciones. Pero Ujú. lo que tenemos en la casa también es una cocina y también es la cocina que yo uso, ¿no? Para mi familia. Entonces, es bien diferente, ¿no? De la manera histórica como han vivido, ¿no? Julio, o al menos los padres de Julio, o la Ajá. mamá de Julio, ¿no? Y La mamá, sí. los hermanos, porque Julio sí estaba la persona que estaba dentro de la cocina con los empleados. Entonces sí, eso me ha dado como mucho más interés en el tema de ese libro en específico. Y recién he visto la película, no sé si nos cortaron la conexión, recién he visto la película en el cinema y a mí me parece que ha sido muy buen hecho, ¿no? Por supuesto, no han tenido la posibilidad de encontrar tantos detalles que están dentro del libro. Era como una Claro. película que me parece una hora y media, algo así. Se fue rápido, ¿no? Para ya el fin de la película. Es que, ¿cómo puede ser? Pero a Sí. mí me parece que sí, ha sido muy interesante este tema de mi casa, ese libro y después la película, que ha sido una película muy fuerte. Sí. Embajadora, ¿cómo ha sido la experiencia de apoyar el Hey Festival, de tener este contacto con gente que tiene ideas interesantes, que las expone en el festival, con escritores de diversos orígenes, de otros países? ¿Por qué para usted ha sido en su gestión tan importante, tan relevante poder participar en el impulso del Hey Festival? Sí, no, para mí realmente ha sido como alguno de las mejores cosas, las mejores oportunidades realmente de mi tiempo como embajadora aquí. Porque lo que es el G es el intercambio de ideas. Entonces, mucha gente piensa que el G es únicamente algo de la literatura, ¿no? Para los élites. Pero no es así. Es mucho más de un intercambio de ideas, la posibilidad de crear un espacio, ¿no? Para el diálogo que a veces falta mucho, ¿no? En ese país. Entonces, para mí ha sido realmente un gran gusto para mí como una persona, para tener la posibilidad, para encontrar, para conocer un poquito de todo eso, es como para personas de muchas ideas. Pero también me parece que ha sido importante, ¿no? Para poner la posibilidad de tener conversaciones sobre lo que está pasando, no únicamente en el Perú, pero también en nuestro mundo. Entonces, hemos tocado en el Hey temas como ejemplo el cambio climático, la ciencia, la corrupción, el tema del periodismo de investigación, el arte, ¿no? La psicología, muchísimas ideas diferentes. Entonces, para mí realmente ha sido como cada G es de unos 3, 4 días y realmente es como algo muy especial de tener la posibilidad como embajadora de separar ese espacio en mi agenda, que muchas veces es bien apresionada, para ponerme en ese momento y para reflexionar también, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo. Y estaba pensando esto justamente antes de nuestra entrevista esta mañana, porque en el mundo en ese momento tenemos tantos problemas, lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Que es algo concreto, ¿no? Es algo que es bien obvio lo que está pasando en términos de ataques sobre personas inocentes. Entonces, yo creo que
hay momentos donde debemos tomar acción y reaccionar ante cosas que son concretas y sí, cosas que son lo correcto, cosas que son los incorrectos. Pero también hay momentos cuando debemos, ¿no?, tomarnos un paso detrás, ¿no?, para tener un espacio para reflexionar. Y en el Perú en ese momento realmente necesitamos esos espacios de este tipo. Yo estaba ayer en Ucayali hablando con diferentes personas de comunidades indígenas y lo que me han dicho es que como en Lima ya están peleando, ¿no?, sobre diferentes temas políticos, nosotros todavía tenemos amenazas en nuestras vidas, ¿no? No tenemos seguridad. Los que están defendiendo, ¿no?, el ambiente, los derechos humanos, estamos constantemente con amenazas. Sí. Entonces yo creo que ese como balance entre cuándo es el momento para reflexionar y pensar y cuándo es el momento también para poner ideas en práctica, es un tema muy interesante y muy importante para el Perú en ese momento. Embajadora, usted lleva 5 años en el Perú, casi 4 años, y lo conoce bien, se ha involucrado muchísimo en el devenir diario, además en la historia, en la cultura peruana. Y le quiero preguntar si usted cree que estamos en un momento en el que hay posibilidades de encontrarnos, de conversar, de buscar salidas, porque todos los días lo que vemos es una radicalización de las posturas. ¿Usted cree desde la distancia que le da el hecho de ser diplomática y británica que hay un camino? Sí, gracias. Muy interesante la pregunta. Y justamente cuando tú estabas hablando de esta distancia, estabas pensando, ¿no?, en ese libro de Renato Cisneros, ¿no?, La distancia que nos separe, que es algo sobre, ¿no?, la relación con su abuelo también, ¿no?, todo ese tema de la historia de Perú en momentos difíciles. Pero sí, para poner, ¿no?, ese pensamiento en lo que está pasando en ese momento, yo creo que para mí lo que ha sido más importante es pensar en el tema del pueblo, pero para pensar que el pueblo no es algo homógeno, ¿no? No es algo unido. Sí. El pueblo que estamos, ¿no?, experimentando en ese momento es bien dividido, ¿no? Entonces, lo que realmente nos necesitamos en términos del Perú en ese momento es un liderazgo que puede unir, ¿no?, ese pueblo, que no es algo unido para nada. Y entonces eso es lo que debemos reflejar en ese momento y crear esos espacios para que se puede concretar qué es lo que queremos para ese país. Y no podemos únicamente pensar en salidas temporales, porque en ese momento cuando uno tiene conversaciones con diferentes personas, todos están diciendo, no me veo una salida, ¿no? ¿Cuál es la salida óptima? Pero yo creo que lo que es claro es que debemos encontrar un camino y quizás eso no va a ser la salida final, porque hay muchos cambios que el Perú necesita, pero sí se debe tener la madurez para encontrar un camino que va a ser algo que funciona para el bien del país y por eso se necesita dialogarnos. Usted ha estado en situaciones privilegiadas para conocer al Perú en la medida en que el Reino Unido se involucró con toda en sacar adelante los Juegos Panamericanos, hicieron este modelo tan creativo para poder que no fracasáramos en ese empeño. Después ese modelo se aplicó, se está aplicando en la reconstrucción del norte. Y sé que tiene que haber tenido obstáculos enormes por cuenta de la arquitectura institucional de este país, un poco por las cosas que conocemos que son difíciles aquí, ¿no? Que cuesta, que es como empujar un bus todos los días. ¿Usted cree que ahí hay un camino de solución, que se puede reconstruir la institucionalidad para que todo sea más fácil en Perú? Yo creo que ese tema de la falta de institucionalidad en el país no es un tema de los últimos 2 o 3 años. Yo creo que eso ha pasado, ¿no?, durante muchos años. Pero también yo tengo confianza, y yo creo que esa es la palabra clave. Yo no soy peruana, pero yo creo que yo tengo confianza que ese país tiene tanto por ofrecer a su propia gente, pero también al mundo. Entonces yo creo que eso es donde debemos enfocarnos. Hay muchas personas
muchos que no están dentro de la política en ese momento, pero son personas con mucha capacidad y con mucha voluntad para empujar ese bus. Entonces, a veces no hay mucho espacio para empujar el bus, porque ¿no? Hay diferentes personas que están ¿no? poniendo obstáculos, pero yo creo que hay esa voluntad a través de muchos peruanos y peruanas a quienes yo he tenido realmente el orgullo ¿no? por conocer. Yo tengo tantas amigas y amigos aquí y ellos son las personas que realmente quieren como hacer que ese país sea un éxito. Y no puede que no sea un éxito, ¿no? Porque el Perú tiene tantos recursos, tiene toda la riqueza. Y entonces a veces es algo como contrario, ¿no? Algo irónico, pero a veces los países que tienen tanto tienen caminos mucho más difíciles que otros que no tienen necesariamente el espacio por hacer errores. Entonces, Perú debe como tratar de no hacer tantos errores, de no usar sus propias armas para como, ¿no? Dañar a su propio cuerpo. Eso es lo que es muy frustrante a veces. Pero sí, estoy segura, yo tengo mucha confianza en el país. Sí, usted utiliza la palabra frustrante y es lo que escucho en mucha gente que quiere hacer cosas en el Perú. De ese proceso de los panamericanos, de este proceso que sigue en marcha de la reconstrucción, ¿qué frustraciones le quedan? Yo creo que a veces el tema es que hay tantos cambios, ¿no? Y hay tantas dudas. Dudas de diferentes lados y muchas veces la gente no tiene la confianza, ¿no? En sus propios proyectos. Por ejemplo, durante el momento de los Panamericanos, cuando yo llegué al país, que fue en 2018, hemos firmado el acuerdo en 2017, entonces el acuerdo ya está. Pero todavía en ese momento había mucha desconfianza y muchas dudas en el Congreso, ¿no? A través de los medios, en diferentes espacios, que eso no va a ser posible. Pero yo creo que sí, se debe tener como calma, se debe ver las cosas de una forma organizada, se debe chequear que se tiene el propio equipo, que tiene la capacidad es clave, ¿no? Porque muchas veces no hay la capacidad en diferentes círculos por hacer lo que el país o lo que los diferentes gobiernos regionales quieren hacer. Pero sí uno tiene como como posibilidad de a veces no son barreras, pero poner algo como un piloto, ¿no? Y a veces cerrar sus orejas, ¿no? Y únicamente, ¿no? Enfocarse sobre cuál es nuestra meta, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta como un equipo? Y ese equipo de los Panamericanos había un líder peruano, ¿no? Nosotros solo estábamos en la posición de acompañar, de apoyar, pero también ese equipo necesitaba en ese momento más confianza. Entonces, nuestro equipo de asesoramiento, de acompañamiento, ha dado, creo, al equipo peruano la confianza para seguir marchando adelante, no obstante todos los rumores, todas las como peleas que estaban tocando de afuera. Embajadora, ¿qué es lo más lindo que se lleva del Perú? Me encanta el Perú, ¿no? He hecho como bastante viajes por el país. Se le nota mucho. Y justamente mi último viaje, yo tengo todavía planeado un último viaje a Cusco, cuando voy a hacer ese como Salcantay, ¿no? El trek, el camino de Salcantay. Es un trek de 5 días. Entonces voy a tomarme un día por hacer un poco de trabajo para reunirme con el gobernador y hacer algunos finales reuniones de trabajo en Cusco, pero después ya me he separado un espacio en mi agenda por hacer ese último viaje. Entonces, me encantan las montañas. Yo creo que ¿no? Para como dar cuenta de su propio cuerpo, que es tan pequeño, ¿no? Enfrente de esas montañas, ese como paisaje que es enorme. Eso te da como una humildad, pero también una inspiración. Y creo que eso es lo que yo voy a como traer desde mi tiempo en el Perú. Muy bien, pues ojalá regrese al Perú. Yo no sé cómo son las normas del servicio diplomático. Ahora sé que se va para el Reino Unido, pero qué lindo tener gente que quiera al país en el que está, en el que trabaja. No, muchísimas gracias. Ha sido un gusto hablar contigo. Y sí, seguramente voy a volver. Tengo mis hijos que tienen también Perú en sus corazones, entonces yo no tengo muchas opciones que volver. Ajá.
Muy bien, embajadora, gracias. Hablamos de libros, de política, de esperanza y nada, hasta que nos volvamos a ver. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao.